Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan revisado el material que les dejé para la clase del 28 de mayo y que hoy día tengamos una buena clase que ustedes pueden ver evidentemente cuando tengan tiempo, cuando puedan, pero que tienen cierto que ver para continuar en orden, permiso, para que continuemos en orden nuestro trabajo. Eh, a mí me gustaría que de repente visualizaran ustedes algo que quiero que lo piensen un poquito, en el sentido de que si ustedes quieren una carrera humanista, eh, tienen la oportunidad, si estudiamos sistemáticamente, de lograr lo que ustedes sueñan, lo que ustedes quieren. Es como que uno tuviera un sueño y se lo pusieran en una mesa y uno lo único que tuviera que hacer es dar algunos pasos para llegar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora, dando los pasos, ¿ya? No es misterio, no es suerte que a uno le vaya bien en la prueba, no es nada, excepto seguir cada clase y hacer las preguntas, ¿ya? Responder las preguntas. Hoy día nuestra clase va a ser, tal como lo vimos en la última ocasión que estuvimos, eh, desde que se produce este hecho que para nuestro país, que tenía tan poquitos años, imagínense ustedes, se había independizado Chile en el año 1818, y menos de 5 años después, el héroe de la independencia, ¿cierto? Bernardo O'Higgins, tiene que abdicar aquí en este cuadro que lo pintó en el año 1875 don Manuel Antonio Caro, de acuerdo a las crónicas que hay. Si ustedes se fijan, bueno, aquí hay varios recursos artísticos, ¿cierto? Hay una luz que se proyecta sobre la figura central, todos convergen hacia él. Pero lo más importante que quiero que se fijen en este cuadro, por favor, es que, si ustedes se dan cuenta, en la habitación en la que estamos, está llena de terciopelos, de alfombras, cuadros en los muros, la indumentaria de las personas, fíjense, desde las camisas, corbatas, trajes, sombreros. Estamos hablando de una reunión de un aristócrata, como Bernardo O'Higgins, con un grupo de aristócratas en este juego del poder que era de la élite en los años de inicio, ¿cierto?, de organización de la República. En esta, solamente para efectos de que nos ubiquemos, les recuerdo que después de la primera junta, ¿cierto?, de gobierno, vienen los periodos de la Reconquista y después de la independencia, pero muy importante, por ejemplo, algunos otros aspectos. En 1812, por primera vez se funda una escuela para mujeres en Chile. En 1811 se determina que ya no va a estar más el monopolio español, sino que Chile puede comerciar con todos los países del mundo. Ya una vez firmada la independencia, en el año 1818, se suceden una serie de hechos que los vamos a caracterizar como organización de la República. Lo primero, ¿cierto?, es que después del gobierno de O'Higgins, ya de su abdicación, se promulga una constitución moralista, porque pretendía hacer a los ciudadanos como modelos de virtud. Después se dictan leyes federales, ¿ya? Después hay una constitución liberal, y todo este proceso, que además está jalonado por varios gobiernos, termina con una guerra civil en el año 1829. Este es el periodo del que vamos a hablar hoy día, de esta serie de ensayos constitucionales y de la batalla, de la guerra civil que termina, ¿cierto?, con este periodo de cierto desorden, de cierta anarquía, e instaura una república correspondiente a un orden muy conservador, aunque la organización del Estado, como repito, haya sido inspirada por las ideas liberales.
Lo primero es que se conoce en Chile que el periodo de organización de la República va entre 1823, después de la abdicación de O'Higgins, y se extiende hasta la Guerra Civil de 1830. Vale decir, son 7 años, un periodo muy corto en el que Chile está en un cierto desorden, en una cierta anarquía. Tradicionalmente este periodo se le llamaba la anarquía, pero últimamente hay visiones historiográficas, no últimamente, sino que de hace ya varios años, hay visiones historiográficas que nos dicen que este periodo más, de anarquía, más que de anarquía fue de aprendizaje, ¿ya? Porque tengamos en cuenta que las personas que vivían en Chile nunca habían gobernado el país, lo gobernaban los españoles, y de hecho eran españoles nacidos en España. No gobernaba ningún español nacido aquí, aunque fuera de mamá y papá españoles, nacidos en la península. Si nacía aquí en Chile era criollo y como tal no tenía acceso a los cargos de gobernador, de oidor de la Real Audiencia. Entonces, este periodo de organización de la República ha sido, cierto, generalmente, como les decía, denominado anarquía, pero ahora se entiende que es erróneo. Hubo evidentemente inestabilidad. Todo este periodo está considerado, o sea, no está considerado, este periodo es caracterizado por un tremendo desorden. Por ejemplo, había inestabilidad política, había motines militares, había caída de gobiernos en forma prematura, hubo fracaso de distintas constituciones porque no entraron en vigencia, pero ese desorden fue más formal que real, o sea, fue dentro de una determinada estructura de poder, porque no hubo lucha sangrienta en Chile como en otros países. Esta guerra civil, entre comillas, de 1830, se trata de un enfrentamiento muy puntual. No hubo caudillos, los gobernantes, los ministros siempre fueron figuras intachables, o sea, si bien no hubo estabilidad, no se puede decir que este fue un periodo, entre comillas, perdido. ¿Por qué? Porque se aprendieron varias cosas. Primero, fíjese que le estoy mostrando acá con el puntero. Hubo un aprecio y respeto por la ley, ¿ya? Porque las constituciones se dictan precisamente porque se tiene confianza en el valor de la ley, ya de la ley que regula la convivencia de los ciudadanos, sea porque los ciudadanos la obedecen porque la consideran buena o sea porque le tienen miedo, pero regula la convivencia. Además, contribuyó al fortalecimiento de las libertades. Les mostraba a la clase pasada un ejemplar de la Aurora de Chile. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que dice allí del fortalecimiento de las libertades, porque la publicación de medios escritos habla de una libertad fundamental que es la libertad de opinión. Enseguida fue muy importante este periodo porque se apropió Chile y sobre todo, evidentemente, su élite del concepto república, que era tan nuevo. ¿Se acuerdan que les comentaba yo? Que era un concepto que recién estaba naciendo en el mundo. Es como que ahora, en 2025, nosotros decidiéramos tener un gobierno, no sé, por inteligencia artificial, de robot. Era así de novedoso en esa época el hecho de que estos países nuevos, chicos, que estaban surgiendo de el dominio español, se quedaran se organizaran como república. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Y además, en este periodo, Chile logra afirmar su soberanía en Chiloé. No en el extremo sur todavía, pero en Chiloé, en donde todavía quedaban realistas y, ¿cierto?, lo logra expulsar. Entonces, tradicionalmente la historiografía había dicho que este era un periodo de anarquía, pero actualmente y en la PAES les va a figurar siempre como un periodo de organización de la República, porque si bien hubo crisis económica, desorden, bandidaje y otros problemas, sí hubo un aprendizaje de conceptos básicos como república o ley. Vamos a tratar de
responder justo a esta pregunta. El periodo de organización republicana de Chile puede ser considerado de aprendizaje político, según una corriente de pensamiento histórico. Dicha consideración se sustenta en qué? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿En qué se sustenta el hecho de decir, no, esto no fue un periodo de anarquía, de pérdida total, sino que fue un periodo de aprendizaje político? ¿En qué se sustenta esta afirmación? A, la adopción del sistema mercantilista en las relaciones internacionales. No, ¿cierto? La descartamos al tiro, porque está hablando de internacional y aquí estamos hablando de Organización de la República de Chile interna. B, la aplicación de un sistema de autoridad basado en el orden y el respeto a las leyes. Puede ser. Acabamos de decir que uno de los aprendizajes fue el respeto a la ley. C, la creación de diferentes normativas constitucionales con visiones disímiles de la sociedad. No, ¿cierto? Porque las visiones disímiles no eran tanto de la sociedad como del sistema político. Y además, ¿cierto? El aprendizaje no está dado por eso. La mantención de estructuras productivas tradicionales ligadas a la actividad agropecuaria, a lo de los animales, no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el aprendizaje político. Tengan en cuenta que de esto nos están preguntando, el aprendizaje político. La implementación de modelos de convivencia basados en los principios de igualdad y universalismo. Hemos dicho, le insistí mucho en la clase pasada, de que en esta época estamos hablando de un gobierno de élite. Liberales y conservadores eran igualmente aristocráticos. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros estamos ya viendo que puede ser la B o la C. ¿Por qué es la C y no la B? Porque, vamos a ver a continuación, sí tenemos un problema serio de, por ejemplo, de bandidaje en el sur, ¿ya? Y de no respeto a algunas leyes. Pero sí hay cierto, la creación de constituciones que se espera que rijan a la sociedad y que se supone que en esa época, o sea, no se supone, en esa época se creía que la ley hacía a los ciudadanos más virtuosos, ¿ya? La ley hacía a los ciudadanos más virtuosos. Entonces, básicamente, podemos decir, ¿cierto?, que la respuesta correcta es la C. Se expresa este aprendizaje en que hubo el intento de dictar textos constitucionales, ¿ya? Más que con visiones disímiles en la sociedad con respecto al sistema político. Por ejemplo, vamos a... Por ejemplo, si nosotros consideramos que este periodo de ensayos constitucionales fue un periodo de aprendizaje, tenemos importantes cosas que decir respecto de qué es lo que se aprendió en este periodo. Lo primero es que se rompe este consenso que había en la clase dirigente chilena, que era muy, muy igual. Eran descendientes de españoles que despreciaban por igual a los indios, a los mestizos, a los negros. Su riqueza se basaba en la agricultura. Tenían, como les decía yo, el monopolio económico y del poder político y cultural del país. Pero esta clase, una vez que accede al poder, después de la independencia, empieza a tener estas dos visiones que veíamos entre liberales y conservadores. Y además surgen otros grupos políticos que los vamos a ver. O sea, lo primero es que en este periodo la clase dirigente, la élite, se divide en distintos grupos. Estos grupos van a conformar corrientes de opinión, partidos políticos con diferentes visiones de la sociedad y diferentes formas de organizar el régimen republicano. ¿Se acuerdan que les decía yo que una república es Chile, algo tan distinto como Corea del Norte, Rusia, ¿ya? Vale decir
el ser una república no implica una forma única de darse un gobierno. Implica que tú no eres monarquía, vale decir que tú como país no eres monarquía, vale decir que el acceder al poder político no está dado por la afiliación, por ser hijo de otro rey. Y además, cierto, en lo económico fue un periodo de estancamiento y crisis, lo que también repercute en el sistema político. Por eso que se habla de que fue un proceso de aprendizaje, más que una anarquía. ¿Por qué? Porque un estancamiento económico como el que vive Chile después de la independencia, obviamente va a repercutir en la estabilidad política. Y finalmente, con respecto a este periodo, podemos caracterizarlo como que hay elementos de continuidad y elementos de cambio con respecto al periodo colonial. Por ejemplo, como uno de los principales elementos de continuidad, podemos señalar el idioma castellano, podemos señalar el tipo de derecho, que va a ser el derecho romano, que heredó España y a través de España nosotros. Podemos mencionar, ¿cierto?, los sistemas de trabajo de explotación agrícola y de animalitos, pecuaria. Podemos destacar, ¿cierto?, la organización territorial en provincias, en departamentos, en comunas. Podemos mencionar, por ejemplo, las autoridades de las municipalidades que continúan bajo el mismo sistema castellano de un alcalde y un grupo de ediles, regidores o concejales. La administración de justicia también tiene muchos elementos de continuidad. El principal elemento de cambio es netamente político, ¿ya? Que el jefe de gobierno va a pasar a ser en el caso de O'Higgins, director supremo, y en el caso de este señor que está ahí a la derecha, presidente de la República. En la Constitución de 1826, por primera vez en Chile, se le otorga al titular del Ejecutivo el título de presidente de la República. O sea, si le saliera alguna vez una pregunta que diga cuál fue el primer presidente de la República de Chile, sería don Manuel Blanco Encalada, aunque el primer gobernante haya sido evidentemente O'Higgins. Ahora, ¿qué pasó en Chile después de la independencia? ¿Por qué se dice que la crisis económica incluso repercutió en la estabilidad política? Lo primero que podemos decir es que cualquier guerra, cualquier enfrentamiento, una dictadura, un golpe de Estado, siempre estos hechos políticos van a tener unas consecuencias económicas. Ya van a deteriorar la situación económica, van a terminar con formas de producción, de intercambio, etcétera. Pero al revés también vale. Las crisis políticas también afectan a la economía. ¿Qué les quiero decir con esto? Que economía y política están siempre muy, muy entrelazados. Es muy difícil decir, mira, este hecho es puramente económico y no va a tener ninguna repercusión en lo político y viceversa. Dicho esto, entonces afirmamos que en el plano económico, la crisis política que significó la independencia fue muy negativa. Dejó al país bastante en la ruina. Lo primero, el financiamiento de la guerra había obligado a los chilenos, a los criollos, a pedir préstamos. Además, tuvieron que establecer nuevos impuestos. Para alimentar al ejército se le pidió comida, charqui, poroto y todo lo que pudieran aportar los hacendados. Y cuando era la patria vieja, estaban la familia y los criollos y habían expulsado a los españoles de las haciendas. Pero cuando vino la Reconquista pasó al revés. Por lo tanto, también se vio afectada la producción. Ahora, Chile se independizó, pero todavía no se independizaba Perú. Por lo tanto, Chile no le podía exportar al Perú trigo, estaba prohibido, ¿cierto? Porque ya Chile no era parte del Imperio Español y eso evidentemente afectó los ingresos que tenía el país. Y como resultado, el Estado estaba tan pobre, el Estado de Chile, cuando surgió, que no tenía plata ni para pagar a las tropas que habían combatido en las guerras de la independencia. Para más remate, en Concepción y en la Araucanía,
habían quedado montoneros. Montoneros es, para que lo entiendan bien, cuando un ejército se retira, muchas veces quedan soldados. Y estos soldados forman una especie como de bandas, ¿ya? De bandidos, porque banda, bandido viene de ahí, que se dedican al robo de ganado, al pillaje. Además, ¿cierto? Se aliaban con algunos grupos mapuche y esta zona estaba permanentemente en conflicto por el bandidaje. Además, ¿cierto? La estructura social estaba totalmente, tal como les explicaba yo, la sociedad colonial era una sociedad de castas, no de clases sociales. Y esto pasó a ser también parte del panorama en la República. Y la élite criolla, insisto, los criollos son hijos de españoles, papá y mamá, no mestizo, no papá con una chica mapuche o con una chica mestiza, menos mulata, y esta élite que tenía el poder económico, el poder cultural, el poder incluso religioso durante la colonia, después de la independencia además tuvo el poder político. ¿Ya? Y además, ¿cierto? Este grupo de élite que, como les decía, se empieza a dividir porque evidentemente todos estaban de acuerdo en que Chile iba a ser una república, no íbamos a ser una monarquía. Pero de ahí a darle forma a una república era un proceso muchísimo más largo y más complicado. Determinar cómo exactamente iba a ser este nuevo país. Entonces aquí tenemos una pregunta que nos está haciendo cuestionarnos por lo que hablábamos recién. ¿Cómo afectó la independencia, la economía y cómo los problemas económicos agravaron la crisis política? Entonces, en el contexto del análisis historiográfico, el análisis historiográfico, la historiografía, es la forma de hacer historia. Por ejemplo, eso, determinar si algo fue negativo o positivo, si un proceso terminó o todavía se está dando, si un proyecto político fracasó. La historiografía es, evidentemente, mirar al pasado y establecer órdenes de causas. Entonces, en el contexto del análisis historiográfico, algunos investigadores plantean que el periodo 1823 al 30 que estamos analizando estuvo caracterizado por la anarquía política. En concordancia con lo anterior, dicha visión histórica se focaliza en el considerar anarquía este periodo se basa en qué cosa. Uno, los problemas surgidos por la abolición de la esclavitud. Medio raro lo encontramos al tiro todos, porque hemos hablado en clase de que en Chile la esclavitud no era un problema incidente. Por ejemplo, si tú vivías en Cuba, en República Dominicana, en estos países del Caribe que tenían cientos de miles de esclavos dedicados a la producción, por ejemplo, de azúcar, de caña de azúcar, de el procesamiento del azúcar en trapiches y la exportación del azúcar a todo el mundo. También había monocultivos, se llama un solo cultivo en grandes extensiones de terreno, había monocultivos de tabaco también en el Caribe, había como les decía, de caña de azúcar, de la que también se saca el ron, que era, se acordarán ustedes, los piratas, los cuentos de los piratas, siempre los piratas tienen barrilitos de ron también de la caña de azúcar, y también se producían ciertas especies muy valoradas en Europa como chocolate y café. Entonces, en Chile los problemas de la esclavitud no nos pueden decir, cierto, que son como la base de creer que este periodo es anárquico. Las dificultades para controlar el bandeaje en las zonas rurales, sí, acabamos de verlo. Si está lleno de bandidos el sur, a ver, no hablemos de delincuencia, ¿eh? Hablemos de bandidos. Esto es un poquito, bandido un poquito más grave. Los bandidos se toman provincias enteras. Es como una guerrilla. Y los conflictos y disensos para organizar institucionalmente al país, claro. Entonces sería, ¿cierto?
en concordancia con lo anterior, la visión histórica que se focaliza en la anarquía resalta ¿qué cosa? Resalta las dificultades para controlar los bandidos y resalta los conflictos y disensos para organizar el país. Por lo tanto, sería la 2 y 3 con seguridad. Y la D nos dice que solo la 2 y la 3. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ahí sí. Ahora, la elite criolla, esta élite, este grupo que se había protagonizado la independencia y que ahora está, ¿cierto?, disputándose el poder, se organiza en varios grupos de pensamiento. Lo primero es que ellos se ponen nombres graciosos, ¿ya? Nombres que en esa época eran así como graciosos. Pipiolo significa pelado, ¿ya? Pelado, como pollo con poca pluma, así, ¿ya? Porque los que eran liberales eran en su mayoría jóvenes, entonces eran como más flacuchentos, supongo yo, tendrían poco pelo, no tengo idea. Y los conservadores eran pelucones. ¿Por qué pelucones? Porque los jueces, no sé si lo han visto en la película, usan peluca. Fíjense acá que están representados, fíjense en el número 3, ¿ya? Ahí está con la peluca, es el juez. Entonces, a los liberales se le llamó los pipiolos y los conservadores fueron los pelucones. Entonces, los pipiolos, ¿cierto? Lo mismo que vimos en la clase pasada, limitar el poder del presidente y sobre todo separar el Estado de la Iglesia. Y de los pipiolos se desgajó otro grupito, que fue los federalistas. Los federalistas eran intelectuales y profesionales que querían seguir el ejemplo de Estados Unidos y dividirse en estados semi-independientes. Por su parte, los pelucones, ¿cierto? Tal como explicábamos el otro día, buscaban mantener el orden social, ¿ya? Querían seguir con la injerencia de la iglesia sobre el Estado. De los pelucones se deriva otro grupo que se llaman los estanqueros, dentro de los cuales va a estar Diego Portales, que es una figura muy importante, después lo vamos a ver. Estos estanqueros eran grandes comerciantes que querían comerciar con el Estado y de hecho el Estado, por ejemplo, le había dado el monopolio de algún producto a cambio de plata. Y resulta que, producto de los bandidos, por ejemplo, ellos no habían podido cobrar esta plata. Entonces, ellos, los estanqueros, querían un gobierno fuerte que les garantizara que ellos podían hacer buenos negocios. Y estaban evidentes los o'higginistas, porque siempre los hombres fuertes como Higgins generan grupos de seguidores. Entonces, ahora vamos a tratar de responder juntos esta pregunta, que también tiene relación evidentemente con este periodo del que estamos hablando, con la organización de la República. Una de las características políticas más significativas del periodo conocido como Organización de la República fue el desarrollo de las primeras tendencias políticas en Chile, dentro de las cuales se reconocen las de los pipiolos y los pelucones. Con relación a este último grupo, los pelucones, es correcto afirmar que, ¿qué vamos a decir de los pelucones? Su respaldo social estaba en la aristocracia terrateniente, los grandes propietarios agrícolas. Sí, de todas maneras, ¿cierto? Los sectores más conservadores y tradicionales de Chile estaban ligados, como le decía yo, se llama a las grandes extensiones agrícolas, se llama latifundio. 2, ¿defendían la religión católica como la oficial del Estado? De todas maneras. ¿Se acuerdan que veíamos que ellos no querían que hubiera un Estado laico por un lado y una iglesia católica por el otro, sino que querían que la iglesia católica sirviera, por ejemplo, como validador de los trámites que tenían que ver con el ciclo vital de las personas, como el nacimiento a través del bautismo, el matrimonio e incluso a través de la extrema unción, que es el último sacramento que se le da a las personas cuando se van a morir, también otorgaba los certificados de defunción. Entonces, los pipiolos, uno, ¿tenían el respaldo social de la aristocracia? Sí. ¿Defendían la religión católica como la oficial? Sí.
y los pelucones proponían la ampliación de la participación política a toda la sociedad. No, por ningún motivo. Porque una élite, para mantenerse como élite, tiene que ser reducida, tiene que ser exclusiva. ¿Se acuerdan que les explicaba la clase pasada lo de los mayorazgos? Ya que el hijo mayor heredaba todo para que no se perdiera la importancia del linaje, del nombre, de la importancia familiar. Entonces, estamos claros todos que es la 1 y la 2. La 3 va en contra del ideario conservador y por lo tanto sería la D, ¿cierto? La alternativa correcta sería la D. Ahora, ¿qué constituciones se dictaron en este periodo? Como ustedes pueden ver, estas constituciones tienen más un valor, como nos señalaba, como les señalaba hace un minuto, de aprendizaje que de otra cosa. Porque fíjense que la constitución moralista fue promulgada en el 23 y ya en el 26 se estaban dictando otras leyes. Y las del 26 no alcanzan a estar ni siquiera un año y medio en funciones, porque viene la constitución del 28. ¿Ya? Vale decir, tengan ustedes en cuenta, por ejemplo, para que aquilaten lo que significa. La Constitución de 1833, escuchen, 1833 duró vigente hasta 1925. ¿Ya? O sea, le faltaron 8 añitos para cumplir los 100 años a esa Constitución. La de 1925, que es la otra constitución que tiene Chile, dura vigente hasta el golpe militar de 1973. Y claro, ahí durante la dictadura militar no había ninguna constitución. Y la de 1980, dictada durante la dictadura, dura hasta hoy día, 1925, claro, con modificaciones, pero dura. Si nosotros comparamos las que yo les he mencionado con estas que estaban en vigente un año y medio, no tienen mayor importancia, pero sin embargo significan el aprendizaje que les mencionaba. Evidentemente, una constitución moralista, lo que más importante era que lo que quería era que se creara un registro público en el que se consignaban los actos contrarios a la moral de los ciudadanos. ¿Ya? Y quería, ¿cierto?, un sufragio censitario. ¿Qué significa eso? Con un censo. Vale decir que tú para votar tengas que pagar algo. Plata, tiempo, tener bienes, algún censo, de ahí viene la palabra censura. En el caso de las leyes federales es más fácil, ¿cierto? Porque las leyes federales querían, como le digo, la imitación de la estructura norteamericana, pero en el último punto se consigna lo más importante, les va a dar inmediatamente a ustedes la pista de que es una constitución federal. Fíjense, los curas párrocos serían elegidos por votación popular. ¿Ya? Como un concejal, como un diputado, iban a ser elegidos los curas párrocos. ¿Por qué? Porque el cura párroco tenía esta doble función, como estaba junto el Estado con la Iglesia, de ejercer una labor también civil. ¿Ya? Y la Constitución Liberal de 1828, como la del 23 y como todo el resto de las constituciones en Chile, va a plantear un Estado unitario. ¿Ya? Nada de experimentos federalistas, ¿cierto? Como los norteamericanos o como esta constitución de 1826, sino que un Estado unitario. Y lo más importante es que dice que la religión católica es la oficial del Estado. A pesar de que es liberal, dice que la religión católica va a ser la oficial. Y después la discusión va a ser, ¿es la oficial con la exclusión de las otras o las otras se pueden practicar? Y lo más importante de la Constitución Liberal de 1828 es que consigna las libertades individuales, que ya la hablamos en clase una vez, ¿se acuerda? De trabajar en lo que uno quiera, vivir donde quiere, poder expresarse libremente, poder votar, no ser detenido arbitrariamente, todas estas libertades o garantías individuales. Estas fueron las tres constituciones más importantes, ¿ya?, de este periodo de ensayos constitucionales. Vamos a ver que hacia el final de este periodo gana
la Constitución liberal y se produce una reacción del bando pelucón. El bando pelucón no acepta que los liberales hayan ganado y por lo tanto se arma ese enfrentamiento civil del que, cierto, sale ganador el bando pelucón. Vamos a ver esta pregunta. Durante el periodo de la organización de la República, entre 1823 y 1830, se desarrollaron diferentes normativas constitucionales que buscaban dar al país una estructura institucional definitiva. Pero estas cartas fundamentales resultaron insatisfactorias por las pugnas entre sus ideólogos, los distintos sectores de la aristocracia y los caudillos militares. Entre las causas de estas confrontaciones, ¿por qué no se ponía de acuerdo la élite en un solo texto que nos gobernara a todos? Uno, la inexperiencia política de la élite gobernante del periodo. Puede ser, totalmente. Por algo le reconocen este periodo el carácter de un periodo de aprendizaje. Alguien que tenga mucha experiencia no necesita estar con periodos de aprendizaje. Entonces, eso nos da una pista, ¿cierto? La uno podría ser. Dos, la excesiva confianza en el poder de las leyes para organizar la sociedad. De todas maneras, se lo acabo de decir, en esa época se creía que a través de la ley se podían hacer ciudadanos mejores. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ellos creían que dictando una buena ley para que la gente dejara de tirar basura en la calle, iba el ciudadano a hacer caso y finalmente a que tuviéramos calles limpias. Ahora eso nos causaría risa, porque nosotros sabemos que por muy buena la ley, por muy bien redactada que esté, la gente, si no tiene la costumbre de ser limpio, es muy difícil que lo sea. Pero en esa época sí es cierto que había una excesiva confianza en el poder de la ley. Tres, el cambio, el brusco cambio institucional que significó pasar de una monarquía a una república. ¿Podría ser? Sí, ¿cierto? Yo espero que cuando lo estén viendo y yo hago estos silencios, no me dejen en ridículo y frente a la pantalla por lo menos digan sí, ¿cierto? Entonces, ¿puede ser la uno y una experiencia política en la élite? Sí. ¿Puede ser la dos? ¿Había una excesiva confianza en el poder de las leyes? Sí. ¿Se sufrió porque hubo un cambio brusco institucional de una monarquía a una república? Sí, cierto. Por lo tanto, sería, ¿cuál? La E, ¿cierto? Aquí tenemos otra pregunta. En el periodo en que transcurre, perdón, en el periodo que transcurre entre la Declaración de Independencia de Chile, 1818, y 1833, se dictaron una serie de constituciones y leyes que buscaban organizar políticamente al país. Esta es muy pilla esta pregunta. De los siguientes modelos políticos, aquel que se excluye, se saca de dicho periodo es el. Vamos a ver, ¿cuál se saca? ¿Cuál no está en este periodo de organización de la República de Chile? ¿Hubo constituciones federal? Sí, la acabamos de ver, ¿cierto? La del 26. ¿Hubo liberal? Sí, de todas maneras, la del 28. ¿Hubo conservador? Sí, obvio, ¿ya? La de la moralizante que veíamos al principio iba a ser la de 1833. ¿Hubo monárquico? ¿O estaba todo el mundo de acuerdo en ser república? No sabían cómo le habían organizar, pero todos querían república. ¿Hubo republicano? Sí, ¿cierto? ¿Cuál se excluye de todas? La de monárquico. Lo que no hubo durante este periodo fue una constitución que estableciera que Chile dejaba de ser república y era monarquía. ¿Ya? Por eso les digo que esta pregunta es mala,
porque hay que leer con mucha atención cuál se excluye, ¿ya? Hay varias preguntas que a veces hacen esta trampita y preguntar cuál se excluye. Entonces, cuando nos preguntan qué se excluye, nosotros vamos diciendo, ¿esta entra sí o no? Hasta que nos salta la que no corresponde. Entonces, federal sí, liberal sí, conservador también, monárquico no. Nunca hubo en Chile una constitución que dijera, no, sabe que estamos re arrepentidos de habernos independizado, mejor volvamos a tener rey. Eso no se dio jamás. Pero sí se dio que la República Federal, República Monarquista, República aquí, voto censitario. ¿Se fija? Las divergencias estaban en torno a la idea de república, pero no cuestionaban en la organización republicana. En el transcurso del siglo XIX, el Estado chileno avanzó hacia posturas laicas. Veíamos la clase pasada. Laico no es contrario a la iglesia para nada. Laico es solo el que no forma parte del clero, vale decir, no es ni sacerdote, ni monja, ni diácono, ni algún tipo, ¿cierto?, de jerarquía eclesial. En el transcurso del siglo XIX, el Estado chileno avanzó hacia posturas laicas que dificultaron sus relaciones con la Iglesia Católica, la que hasta mediados de este siglo había ejercido su influencia cultural y valórica, casi sin contrapeso. ¿Cuáles fueron el o los motivos de la intensificación de estos conflictos en la segunda mitad del siglo XIX? Si siempre se habían peleado los liberales con la Iglesia, ¿por qué después de la segunda mitad del siglo XIX se empiezan a pelear más? Uno, la promulgación de leyes en materia que hasta entonces habían sido de dominio de la Iglesia Católica. Puede ser, tiene toda la pinta, ¿cierto? La separación constitucional del Estado con la Iglesia, no, eso no se dio en el siglo XIX, para nada. La negativa de la Santa Sede a reconocer a Chile como nación independiente. Eso efectivamente ocurrió en los primeros años, pero después se le reconoció. En este caso sería solamente la 1. Eso de la separación de la Iglesia y el Estado lo vamos a ver bien después, con calma, pero ese es el motivo de mayor pelea que hay entre los dos. Entonces, si nosotros hacemos una recapitulación, perdón, si nosotros hacemos una recapitulación de lo que hemos tratado en esta clase, podríamos decir, cierto, que desde 1823, en que abdica O'Higgins, tenemos una serie de constituciones, ¿ya? Como la Constitución de 1823, que sí tiene algo muy importante, que es la Constitución que dicta la abolición de la esclavitud en Chile. En 1826 dijimos que se dictaban las leyes federales. En 1828 se va a dictar una Constitución totalmente liberal. Es ahí cuando se produce, cuando los conservadores no reconocen el triunfo en las elecciones y no se promulga la Constitución de 1828, porque los conservadores se oponen, ¿cierto? Y se desata la guerra civil en 1929, que termina en el año 1830 con la famosa batalla del Ircay en el sur de Chile, cerca de Talca, y que va a dar por finalizada la guerra civil. Como Chile es un país muy especial, muy, muy especial, hay un historiador brasileño, hay un libro muy famoso, antiguo en Chile, que se llama Chile o una loca geografía. Y este escritor brasileño dijo, Chile tiene una geografía loca, porque tenía volcanes, desierto, isla y cuánta cosa. Dijo, Chile tiene una geografía loca, pero una historia cuerda. Bueno, no siempre mantenemos la cordura, pero lo que sí podemos decir en este periodo es que fíjense que primero se consideraba este periodo de anarquía
pero las revisiones historiográficas actuales consideran que es un periodo más de aprendizaje político que de anarquía. Enseguida, los dos bandos, pipiolos y pelucones, tienen un enfrentamiento armado y bastante violento, que va a terminar con el triunfo de los pelucones, triunfan los pelucones, y se llama elecciones, en las que ganan ellos, evidentemente, y comienza un periodo que se denomina la República Conservadora, ¿ya? Que van a ser los años de los gobiernos que van a ocupar un largo periodo de tiempo, 10 años, porque eran por 5 años, pero podían reelegirse. Entonces se dice de esta época, la República Conservadora, que es una monarquía, pero con un rey que cambia cada 10 años. Porque el presidente, en consonancia con la ideología conservadora pipiola, el presidente tenía enormes, enormes atribuciones. Y estas atribuciones, ¿cierto? Aquí las tenemos, fíjense, los pelucones buscaban mantener el orden social existente, vale decir, el dominio de la aristocracia terrateniente, creían que el presidente debía tener mucho poder y defendían la unión entre la Iglesia y el Estado. Entonces, cuando se produce el triunfo de Lircay, del grupo conservador, del grupo pelucón, evidentemente se le va a dotar al presidente de la República de enormes, enormes atribuciones. Por eso es que se dice que era un presidente, perdón, un rey, que se cambiaba cada 10 años. Pero ese fue un periodo también muy interesante, que si bien fue autoritario, tal como este fue anárquico, pero se dice que fue un aprendizaje, en la República Conservadora fue un periodo autoritario, pero en el que, sin embargo, se funda, por ejemplo, la Universidad de Chile, que fue la gran constructora del desarrollo científico-cultural de Chile, una de las casas de estudio más prestigiosas de toda América. El Congreso funciona regularmente. ¿Y eso qué significa? Eso es muy importante, que en un país el Congreso funcione y cumpla su función sin, ¿cómo le explicaré yo? Puede que el Ejecutivo intervenga, pero el Congreso sigue funcionando. Los presidentes completaron su periodo. Es súper importante que los presidentes completen su periodo, porque así se da una especie como de mecánica democrática, que es la que definitivamente va a hacer que Chile sea reconocido hasta el golpe militar de 1973 como una de las democracias más sólidas y estables del mundo, ¿ya? De todo el mundo. Pero esto va a comenzar, ¿cierto?, con un régimen muy, muy autoritario y con una oposición de los conservadores a muchas iniciativas de los liberales, como el tema educación, que pretendían, ¿cierto?, que cambiara un poco esta sociedad que se había heredado de la colonia, que era una sociedad absolutamente inmóvil, una sociedad de casta, ¿cierto?, y muy rígida. Entonces, esa era la clase de hoy y los invito, por favor, primero, a que revisen las preguntas y segundo, al final les puse un jueguito. ¿Por qué le puse un jueguito? Porque hay conceptos que hay que aprenderse del liberalismo. ¿Ya? Conceptos. Vale decir, en historia, en ciencias sociales, cuando hablamos, por ejemplo, de aristocracia, hablamos de una cosa y no de otra. Cuando hablamos de libertades públicas, son palabras que tienen un significado. No es la conversación común, sino que tienen un significado preciso. Entonces, ahí les dejo el código QR, les pido por favor que lo escaneen con su celular y puedan hacer el juego y leer las preguntas. Lo que más me importa es que lean las preguntas y vayan desarrollándolas, ¿cierto? De manera tal que vayan adquiriendo la experiencia de contestarlas. Por eso es que vamos
viendo conceptos que no son tan largos, no son tan complicados, y vamos respondiendo inmediatamente las preguntas, porque lo que me interesa es que les quede en la cabecita la idea de que, por ejemplo, hoy día en esta clase, la idea central sería que desde la independencia tenemos el gobierno de O'Higgins hasta 1823, pero es obligado a abdicar por sus tendencias autoritarias, y que entre 1823 y 1830 tenemos una serie de ensayos constitucionales que tradicionalmente se llamaban anarquía, pero en realidad fueron un tiempo de aprendizaje. Estas constituciones no tuvieron una vigencia tan importante, pero sirvieron precisamente de ejercicio de la soberanía, de la capacidad de actuar por sí mismo de un país, y que este periodo va a finalizar con una constitución liberal y con el triunfo de los liberales, que no es reconocido por los conservadores, y que finalmente se traduce esta tensión en un enfrentamiento armado, una guerra civil que termina en 1830, con el triunfo de los conservadores. ¿Ya? Eso es lo más importante. Les mando un abrazo muy cariñoso, un besito, que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles.